tema de hoy, el testimonio. Nuestro texto base, 1 de Juan 5:9. Si recibimos el testimonio de los hombres, ¿qué dice enseguida el verso? Mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de quién, de su Hijo. Quiero hablarles en términos legales, pero en derecho el testimonio tiene un valor fundamental como carga de la prueba. El testimonio entonces en un juicio es fundamental porque puede, entre otras cosas, número uno, reconstruir hechos. El testimonio entonces también sirve para aclarar circunstancias. El testimonio sirve para aportar contenidos de valor o pruebas físicas o documentales para que hablen por sí solas. El testimonio también sirve para que sean evidencias principales disponibles para que el juez o el jurado, según el modelo de derecho que hay en el país, determine qué ocurrió y que establezca responsabilidades. ¿Para qué nos sirve esto, pastor, aplicado en la palabra de Dios? Tengo que llevarlo a un contexto. ¿Por qué es necesario que el hombre en la tierra reciba el testimonio de Dios y que Dios mismo da testimonio de que su Hijo es el Hijo de Dios, el Mesías esperado para la humanidad? Entonces tenemos que regresarnos al libro de Génesis. En el libro de Génesis vemos en el principio que Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios dijo: sea la luz, y la luz fue hecha, y así ocurre todo el proceso de la creación. Y entonces el hombre también es creado en medio de este desarrollo de lo que Dios tiene como plan para la tierra. Entonces el hombre es establecido en el paraíso y dice: no es bueno que esté Daniel solo, le haré ayuda idónea. Entonces construyó a Linda y le puso Linda de Vargas, y sonó mejor. Y entonces ella quedó como la ayuda idónea para el hombre que estaba en el huerto del Edén, en el paraíso. Y así fueron transcurriendo todas las cosas hasta que el hombre como género pecó. Y entonces ocurren varias cosas aquí. El hombre que tenía por derecho legal, por palabra de Dios, la oportunidad de estar en el paraíso, ya por causa de su pecado es echado fuera del paraíso y ya no tiene un poder legal de poder permanecer allí. En otras palabras, usted permanece en su casa que es propia porque usted va a su fuelle, a su archivo, y saca las escrituras y dice: mire, aquí dice que mi propiedad son 280 metros por el cenit, por el oeste, etcétera, y estos son los linderos de mi predio. Y lo adquirí con esta tradición, y usted expone un testimonio acerca de la potestad con que usted está pisando ese lugar. Cuando el hombre peca, pierda esa capacidad legal de estar establecido en el paraíso y es echado fuera y queda de una manera errante en la tierra. Aló. Esto es igual que tú estuvieras en tu casa y te cogen tus escrituras, te las rapan y te dicen: vete para la calle, y te echan de tu casa. ¿Por qué pueden echarnos de nuestra casa? Si yo tengo las escrituras, porque ahora te las han arrebatado. En otras palabras, las entregamos por nuestros propios pecados. ¿Qué ocurre entonces de aplicación espiritual? Cada vez que nosotros somos dominados por el pecado, lo que estamos haciendo entrega es de ese poder legal que Dios ha depositado en nosotros para que otro lo administre.
¿Me hago entender en esto? Por eso el pecado, dice el apóstol Pablo, ya no se puede enseñorear más de nosotros, a no ser de que tú, por tu decisión, lo entregues o te dejes dominar por el pecado. El testimonio tiene un valor de carga supremamente importante. El testimonio tiene el poder de reconstruir los hechos. Por eso cuando Jesucristo va a la cruz del Calvario, Él dice que tomó el acta que nos era contraria. ¿Y qué hizo con ella? ¿La qué? La clavó en la cruz. En otras palabras, fue deshecha. En otras palabras, fue cubierta con una legalidad de Él mismo y de su sangre, para que ahora nosotros podamos regresar de nuevo al paraíso, ya no el Edén, sino a nuestro paraíso próximo que está a las puertas. Maranata, Cristo viene pronto. Esto es maravilloso. El testimonio entonces está reconstruyendo los hechos que perdimos en el huerto del Edén. El testimonio está haciendo de que tú abras los ojos y te concentres en Jesucristo, que es el único capacitado, el único autor y consumador de nuestra fe, el único intercesor entre Dios y los hombres, el único puente hacia el Padre, el único que ha hecho el pacto y el precio pagado en la cruz, y el único perfecto. Las cosas eran perfectas en el Edén, pero por causa de nuestro pecado fuimos echados y quedamos errantes y además imperfectos. Por eso tenemos la nariz un poquito salida. Pero quizás tengas otras cosas más salidas. Porque cada uno de nosotros quedamos en imperfecciones. ¿No se ha dado cuenta? Y yo creo que sí, que la estética en el hombre es una importancia. Y usted va al espejo y ¿qué hace? Le pregunta, espejito, espejito, ¿quién es el más lindo entre todos? Y el espejito le contesta, tú no lo eres. Y entonces usted vuelve y se acomoda el cabello y vuelve y le pasa la plancha, o vuelve y le pasa los polvos, o vuelve y le pasa el labial, como sea, porque estamos tan interesados en que sea validado nuestro testimonio y que nuestra imperfección quede lo mejor posible presentada delante del mundo. Entonces la carga para reconstruir testimonios de acuerdo al derecho y de acuerdo a los principios es supremamente importante. Por eso cuando Dios habla acerca de su Hijo allá cuando está siendo bautizado, dice, este es mi Hijo amado en quien tengo toda complacencia, a Él oír. ¿Qué estaba haciendo el Padre? Dando un testimonio acerca de su Hijo, de que Él es el Mesías, que Él es Jesucristo, que en Él está toda potestad, que en Él solo hay salvación, que Él es el autor y consumador de la salvación que el mundo necesita, que no hay otro nombre dado a Colombia hoy sino Jesucristo, quien nos dará la victoria. Está dando el testimonio el Padre Dios. Entonces Juan está diciendo en 5:9 de primera de Juan, que si nosotros aquí en la tierra recibimos el testimonio de los hombres, es decir, en un juicio, en un acto, en una actividad cualquiera, ¿por qué no estamos recibiendo el testimonio de Dios mismo para nosotros acerca de que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Por qué la humanidad no quiere mirar a Dios? ¿Por qué la humanidad y nuestros jóvenes están desbocados detrás de TikTok, desbocados detrás de un clic? ¿Por qué nuestra humanidad, nuestros adultos mayores o jóvenes o adultos o niños, y esto ya no tiene edad, están desbocados detrás del pecado?
porque no han podido reconstruir el testimonio en sus vidas. Sus vidas han perdido esa pieza del puzzle, del rompecabezas, y a pesar de que tengan las 99 piezas, le falta una, y esa una se llama el testimonio de Dios en la persona de Jesucristo, que cuando se halla, nuestra vida queda completada. Dios mismo reconstruye los hechos para nuestra historia. Dios mismo desde antes de la fundación del mundo, dice la Escritura, ya tuvo ese corazón de darnos la oportunidad de reconstruir nuestra vida deshecha en el Hijo amado, en el deseado de las naciones, el que está próximo a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores, su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero el mundo no quiere reconocerlo. La iglesia no quiere proclamarlo. Peor aún, la iglesia y sus discípulos se sienten asustados al no poder y querer como hacerlo, y se quedan como en la incertidumbre. ¿Le digo o no le digo? ¿Será que me recibe el testimonio o no? Porque cuando el hombre ha sido reconstruido y tiene en su vida la reconstrucción de su vida, de sus hechos, se convierte en un testimonio viviente de que el Hijo de Dios habita y vive en él. Y Jesús lo dijo de esta manera: por sus frutos los conoceréis. ¿Quiere conocer una persona? Póngalo a hablar. No le mire el caminado, escúchelo. Porque del corazón sale. Y también en las muchas palabras hay error, dice el proverbio. Entonces el valor del testimonio de Dios mismo acerca de su Hijo es brutal. Otra cosa que hace el testimonio es que aclara las circunstancias. ¿Por qué se colocan cámaras de seguridad? Para aclarar las circunstancias. Ahora les contamos a nosotros como iglesia, ya tenemos y contamos con un sistema cerrado de seguridad. Cuando usted ingrese al templo, por favor, sonría. Usted está siendo grabado, porque está en cámara escondida. Ya esto por la seguridad que necesitamos en el edificio. Para reconstruir y dar claridad. Cuando venimos a la vida de Cristo, cuando venimos al camino del Evangelio, de las buenas nuevas, lo que se hace es que estábamos perdidos y sin rumbo, sin camino. ¿Dónde estaba el hijo pródigo? ¿Con los marranos o no? ¿Dónde estábamos nosotros antes de que Él enderezara nuestro camino? ¿Cuántos damos gracias a Dios que Él se haya aparecido en nuestra vida? Si va a darle un aplauso al Señor, déselo completo. Porque lo que Él hizo fue aclarar nuestras circunstancias. Y ya no digo, yo ya pagué en la cruz del Calvario, yo ya hice el sacrificio, yo ya clavé esa nueva victoria para tu vida. Y este es el camino. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. No es una religión, no se trata de una izquierda, una derecha, un partido político o una congregación. Se trata de que Jesucristo habite y vive realmente en nuestra vida como nación, como familia, y entonces nuestros caminos se van a aclarar. Porque los principios de Dios vendrán a nosotros. No en vano Jesús habló así: cuando vosotros oréis, oraréis así. ¿Cómo nos enseñó a Jesús a orar? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
¿Qué estaba diciendo con esto Jesucristo? Que si nosotros creíamos en que Jesucristo es el Hijo de Dios, aceptamos por la fe que Él es mi Salvador y mi Señor, mis caminos se van a aclarar y entonces sus principios van a descender a mi vida. ¿Qué significa esto? Transferencia. Le decía en la vigilia a la iglesia que teníamos muy buen número, gracias a Dios. Ustedes se la perdieron, los que no asistieron, pero están invitados para la próxima. Que el testimonio, además de aclarar la circunstancia, el testimonio transfiere a nosotros. ¿Qué significa esto? Lo de aclarar el camino es muy sencillo. En otras palabras, como caímos de la gloria de Dios, entonces quedamos como el hijo pródigo y quedamos como Adán y Eva desnudos. Y entonces corrimos detrás de los árboles y de la naturaleza, arrancamos hojas de higuera y con ellas cubrimos nuestra desnudez. ¿Y qué hizo Dios? Sacrificó un animalito y con esa piel los cubrió. Hubo un sacrificio, en otras palabras, hubo un testimonio, en otras palabras, hubo una aclaración, en otras palabras, hubo una construcción de contexto, de hechos, para que ellos que estaban desnudos ahora tuvieran protección. Porque lo que de Dios vino a Adán y Eva fue transferencia, protección, cobertura. No en vano el Salmo dice: debajo de sus alas estaréis seguros. Eso es transferencia, eso es cobertura, eso es protección. Pero el mundo quiere protección, quiere transferencia de las ánimas benditas, de la idolatría, de la sexualidad, de la promiscuidad y de todos los males que dicen ser buenos. ¿Cómo podemos llamar a lo que es malo bueno como hombres? Hemos perdido hasta la conciencia. Se ha dormido hasta aquello que está dentro de nosotros, creado por Dios, que le estamos diciendo a lo malo bueno. ¿Por qué? Porque hemos perdido el camino. El testimonio de Dios a través de su Hijo Jesucristo lo que hace es aclararnos el camino y decirnos: el camino por donde tú estás yendo es incorrecto, mira tus hechos y ahora mira el camino. Jesús dijo: el camino ancho, todos quieren entrar por él, pero su final es pero yo soy la puerta angosta, el que por mí entrare, ese será salvo. En otras palabras, en la aclaración del camino nos trae la transferencia de los principios de Dios a nosotros. Entre otros principios, justicia. ¿Cuánta falta nos hace en nuestra patria? Aló. Pero eso no lo dará un presidente. Lo dará el temor de Dios sobre un presidente y sobre una nación. Entonces lo que necesitamos es que hoy Dios use su Espíritu Santo y impacte los corazones de las vidas para que haya aclaración del camino que de Colombia debe tomar. Principios. Otro principio del reino de los cielos: verdad. Cuando un abogado se enfrenta a un juicio y va con falsedad, puede aplicarse esa falsedad a falsedad de documento, lo cual es cárcel. Pero también la falsedad de testimonio da cárcel. Lo que hizo Dios mismo
fue a venir al juicio que se había entablado sobre tu vida y decir: yo soy la verdad para él. Yo soy la vida para él. Yo soy el camino para él. Entonces ya no va a pagar él, voy a pagar yo. Porque éramos justos reos de juicio, eran nuestras vidas. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Él se expuso por nuestra vida. Él fue desnudado por nosotros. Él cargó sobre sí nuestras maldiciones, nuestras pecaminosidades, nuestras atrocidades. Porque ¿cómo es posible que un adulto abuse de un bebé de 6 meses? Esas son atrocidades, bajezas de la falta de justicia, de la falta de verdad, de la limpieza del corazón y del camino de un hombre. Hasta esos lugares tenemos que bajar. Jesucristo es el testimonio que reconstruye hechos, reconstruye nuestra historia. Jesucristo es el testimonio que nos da la claridad de las circunstancias en que estábamos para darnos una nueva realidad a nuestra vida. Pero también Jesucristo es el testimonio que aporta contexto a nosotros. Cuando caímos del huerto del Edén, de la presencia de Dios, quedamos huérfanos. La Biblia enseña que Satanás es príncipe de este mundo, no rey, príncipe de este mundo. Y quedamos sometidos en el pecado al gobierno de ese príncipe de este mundo. Por eso el pecado y la tentación vendrá a ti y vendrá a la puerta. Y dice la palabra, libro de Génesis: mas el pecado viene a ti, está ahí sobre ti, está tocando a tu puerta, mas tú vas a decidir. ¿Cómo podremos decidir si no tenemos principios dentro de nuestra vida? ¿Cómo podremos decidir si esos principios no son basados en la verdad que es Cristo Jesús? ¿Cómo podremos decidir a ese toque de la puerta si no hemos sido llamados ahora hijos de Dios? Si no tenemos las arras de su herencia en nosotros y un montón de mayores circunstancias que no puedo seguir ahora por causa del tiempo. Pero cuando tú has encontrado una vida reconstruida, cuando tú has encontrado que tu camino es expedito, limpio, porque Él va caminando contigo y Él te va indicando por su Espíritu Santo y su palabra cada paso que debes dar, entonces estas bendiciones te perseguirán y te alcanzarán. Porque el Señor es mi pastor y nada me faltará. Podremos pasar por circunstancias, claro, en el mundo estaremos y tendremos aflicción, pero Él dijo: confíen, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Es testimonio de Dios para que tú tengas un contexto, es decir, para que sepas tus promesas, pero también tus responsabilidades. Porque muchos exigen sus derechos, pero no aceptan sus responsabilidades. Tiran la piedra al vidrio y después dicen: yo no fui. Aló, claro que eso solo pasa en la nacional. Y no tienen el valor para poner la cara, sencillamente se la tapan. ¿Qué verdad puede ser eso? ¿Reconstruye hechos? ¿Da claridad de mi camino? Y me pone en un contexto. Esto es absolutamente asombroso. ¿Cómo es esto? La palabra de Dios nos dice: los que creen en su nombre. A ver, iglesia, dígalo conmigo: a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios. Ese es su contexto. Antes éramos hijos de condenación. Antes éramos hijos de perdición. Antes éramos una vida sin sentido, vacíos. Ahora Él le ha dado orden. Ahora Él le ha dado vida. Ahora Él le ha dado principios para que usted se pare firme sobre la roca eterna. El resto usted sabe. ¿Para qué sirve un testimonio? ¿Por qué Dios está tan interesado en que el mundo conozca ese testimonio? Porque ese testimonio les dará vida. Porque ese testimonio le va a cambiar la historia, la mente, el hogar, la enfermedad. ¿Eso no es suficiente? Entonces, ¿por qué no lo decís a otro? Eso es lo más grave. Y a mí los silencios me preocupan. Por eso Juan está advirtiendo a la iglesia, porque la iglesia que Juan está escribiendo se está enfrentando a un movimiento gnóstico. ¿Y cuál es la diferencia de los enfrentamientos de la iglesia de hoy moderna respecto de a todas las corrientes en contra de que conozcan al Mesías, de que conozcan a Jesucristo? ¿No son acaso iguales y aún peores? El gnosticismo no se ha acabado. Otro elemento que hace el testimonio es reconstruir la verdad. Y esto es también brutal. Desde el punto de vista del derecho es fundamental demostrar la verdad. Y el abogado se esmera en encontrar testimonios que reconstruyan esas verdades, que le den esa claridad, que le construyan el contexto, pero que también le produzcan certera verdad. Y entonces encontramos unas palabras de Jesús brutales, con una carga jurídica poderosísima. Y Él dijo: yo soy la verdad. Y entonces allá alguien le gritó en el juicio: tú eres la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Recuerdan el pasaje? ¿Qué es la verdad? No se trata de qué es la verdad, sino ¿quién es tu verdad? Si Jesucristo es tu verdad, entonces la verdad os hará libres. Solo para entendidos. Si Jesucristo es tu verdad, tú caminarás en libertad. Desde el momento en que Adán y Eva pecaron, y entonces cuando cayeron de la gracia de Dios, entonces Satanás empezó a construir una falsa verdad sobre ellos. Y empezó a decirles mentiras y empezó a fabricar una serie de artilugios para decirles que ellos estaban bajo la dominación de Él y de su poder, lo cual no es verdad. Sí es un contexto de que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Aló. Es lo que tenemos que ser examinados en la palabra. El hombre se inventa cualquier cantidad de religiones, busca en cualquier cantidad de cosas, mas no quiere encontrar la verdad real en quién es la verdad, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, porque Dios mismo, Padre, da testimonio de Él. Y primera de Juan 5, 7 y 8 está diciendo que ese testimonio se da en dos lugares. Lea el verso 7 y usted se va a dar cuenta. Y allí dice, en primera de Juan 5, 7, que tres son los que dan testimonio. Primero, ¿en dónde? En el cielo. En el cielo. Y después en el siguiente versículo dice, también hay tres que dan testimonio. ¿Y en dónde dan ese testimonio?
entonces el testimonio de la verdad de Dios se expone en el cielo. Y cuando hablamos del cielo, no estamos hablando de allá del tercer cielo, donde Él está con toda su corte celestial y gloriosa, llena de presencia de Dios. Está hablando de lo que Él expuso. Y entonces recuerda el versículo que dice: y Él expuso a sus enemigos públicamente y vencidos debajo de sus pies. El testimonio verdadero de Jesucristo es que Él es el victorioso. Si eso no le sirve de contexto para que usted camine firme, ¿qué le puede servir? Basta ya de tanta embeleco, diría mi abuela. Ponga su mirada en Jesucristo. Él reconstruye su historia, le da claridad a su camino, le da verdad y sustento. ¿Por qué seguir en un camino equivocado? Si Él es mi verdad, y esa verdad me da libertad. Además de que la verdad en el juicio y en el proceso y delante de todo este contexto jurídico, cuando la verdad se expone, ella por sí misma brilla. Tú no tienes que defenderla. Esto es igual que la aritmética. 1 más 1 son 2. En el juicio de nuestra espiritualidad, cuando tú eres expuesto delante de Satanás, que siempre vendrá a tocar a tu puerta, que siempre enviará sus dardos de fuego, que siempre querrá desviar tu vida, muchas veces lo logrará, pero 7 veces el justo se levantará, porque Él es nuestra verdad, donde está anclada nuestra vida. Porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Y a dónde correrá el justo y librado será? A Él.